Ver girar algo con muy poca fricción puede ser muy satisfactorio, y este pequeño trompo puede girar por más de 5 minutos con solo un giro a mano. Pero si aumentáramos el peso del trompo, debería girar por mucho más tiempo. El único problema al aumentar el peso del trompo es que también incrementará la fricción en el punto de contacto entre el trompo y la superficie. ¿Qué tal si intentamos hacer un volante de inercia levitado magnéticamente? Los imanes permanentes tienen dos polos, que normalmente se etiquetan como norte y sur, y cuando un polo norte se coloca cerca de un polo sur, ambos se atraen. Pero cuando los imanes se colocan con polos iguales cerca uno del otro, se repelen. Podemos usar esta fuerza para hacer levitar el volante. Para sostener los imanes, se puede construir un marco usando estos perfiles de aluminio, ya que se pueden unir fácilmente con pequeños soportes, casi como un juego de mecano. Luego monto los imanes en los soportes y los atornillo al marco. Para hacer levitar un eje, los imanes deben colocarse con polos opuestos, como mencioné. Si has intentado hacer levitar un imán sobre otro, sabes que es casi imposible equilibrarlo, porque si se mueve aunque sea un poco, pierde estabilidad. No solo los polos que se repelen quieren empujarlo más hacia la izquierda, sino que estos dos polos opuestos ahora se están atrayendo y seguirán haciéndolo hasta que choquen entre sí. Sin embargo, si inclinamos un poco el eje a la izquierda, podemos limitarlo con una placa lisa para evitar que se mueva más. Esto convierte el eje en un trompo horizontal, con imanes soportando el peso del volante de inercia. Y se crea muy poca fricción en el lado izquierdo, como si fuera un pequeño y ligero trompo. Ahora, este método de levitación se inspiró mucho en este pequeño juguete que compré en Amazon, donde básicamente hay un eje en el centro y dos juegos de imanes. Luego todo el eje está sostenido por esta pequeña placa de vidrio en el costado aquí. Pero si quitara esta placa de vidrio, así, y luego intentara equilibrarlo, simplemente se cae directo hacia abajo, dependiendo de hacia dónde lo sostenga. Si lo mantengo un poco hacia la izquierda, o si lo mantengo un poco hacia la derecha, debes tener este mecanismo de restricción, con poca fricción, que solo mantiene el objeto levitando. Bien simple. El volante de inercia puede hacerse de aluminio porque es más fácil de maquinar que el acero, en el torno de mi abuelo. La segunda, y quizá la más importante, es que el aluminio no es magnético, lo que podría causar problemas con la levitación. E incluso siendo de aluminio, todavía pesa alrededor de 1.4 kilogramos, lo que debería darnos bastante inercia. Aquí está, un volante de inercia con levitación magnética. Ahora, puede que notes que está bastante inestable, lo cual se debe a varias razones. Inicialmente construí esto con un eje de varilla roscada, para permitir posiciones ajustables de los imanes y el volante de inercia. Pero después de comprar varios, todos estaban algo doblados, así que compré ejes de acero que al principio parecían estar mucho más derechos. Para no hacer el cuento largo, tuve que calentar el volante para que el eje entrara en el agujero central, pero terminé doblando el eje por accidente, y ahora no puedo sacar el volante del eje. Pero ahora ya lo balanceé con arandelas pegadas con cinta, y se queda girando perfectamente unos 12 minutos. Pero tengo una idea para hacer este montaje más interesante. ¿Y si de alguna forma pudiéramos extraer energía del volante para alimentar algo? Debido a la levitación magnética, quiero poder extraer energía del volante sin tener contacto físico con él, así que necesitamos un método para transferir energía mediante inducción magnética. Si sostenemos un imán cerca de un cable, no pasará nada, pero si giramos el imán, el campo magnético cambiante inducirá una pequeña corriente en el cable, debido a la ley de inducción de Faraday. Esta es la base del funcionamiento de un generador. Desafortunadamente, no podemos usar los imanes giratorios de levitación, porque sus polos están alineados axialmente, y el campo magnético no varía al girar. Así que empecé a construir un rotor que se montará en el mismo eje que el volante, y sostendrá un montón de imanes, todos orientados con polos opuestos hacia arriba. Esto significaba que un imán tendría su polo norte hacia arriba, y el imán junto a él tendría su polo sur hacia arriba, y así sucesivamente. Entonces, para generar electricidad con esto, puedo enrollar mucho cable en una bobina, y conforme el campo magnético cambie, se inducirá una corriente en la bobina. Digamos que este imán induce una corriente hacia arriba, entonces, el imán que está junto induciría una corriente hacia abajo. Debido a su orientación de polos opuestos, esto completa la dirección de la corriente en sentido horario en la bobina, y el flujo de la corriente alternará mientras el motor gira, creando corriente alterna. Por lo tanto, hemos creado un alternador. Solo hay un problema. La distancia entre imanes y bobina reduce la eficiencia del alternador, porque el campo magnético es más débil a medida que la distancia entre ambos aumenta.
Esto no es un gran problema en los alternadores convencionales, ya que pueden tener los imanes muy cerca de las bobinas gracias a rodamientos de alta precisión. Sin embargo, este eje de levitación magnética no es precisamente exacto y podría correr el riesgo de que los imanes choquen con las bobinas. Para superar la pérdida de eficiencia debida al espacio entre imanes y bobina, podemos añadir un segundo rotor de imanes al otro lado de la bobina. Esto extiende el campo magnético para que se vea algo así y aumenta considerablemente la fuerza del campo magnético en las bobinas, dejando suficiente espacio para que el eje se tambalee. Luego comencé a enrollar cable alrededor de una plantilla impresa en 3 dimensiones para crear la bobina del alternador. Pero también necesitamos algo para convertir la corriente alterna en corriente continua si queremos alimentar algo como una bombilla o un motor eléctrico. Para transformar corriente alterna a directa, se usan diodos, que solo dejan pasar la electricidad en un sentido. La corriente puede fluir en esta dirección, pero no puede fluir de regreso por el otro camino. Y si acomodamos 4 diodos en una formación como esta, hemos construido lo que se conoce como un puente rectificador. La forma en que esto funciona es que todos los diodos están orientados de manera que la corriente solo puede fluir en dirección hacia abajo. Así que, si conectamos la bobina del alternador a estos puntos del rectificador y aplicamos una corriente en sentido horario, la corriente no tiene otra opción más que bajar por este diodo, y a la inversa no tiene otra opción más que bajar por este otro diodo. Esto significa que si conectamos un componente de corriente continua, como un diodo emisor de luz, a la parte superior e inferior del rectificador, conforme la bobina crea una corriente en sentido horario, esta fluirá desde la bobina bajando por este diodo hacia el diodo emisor de luz, y después de este, fluirá hacia la parte superior del rectificador, y bajando por este diodo, el cual lo conecta de vuelta a la bobina, completando el circuito. Pero si la bobina crea una corriente en sentido antihorario, fluirá por este cable hacia el rectificador, el cual la dirige hacia abajo por este diodo, siguiendo hacia el diodo emisor de luz, de vuelta hacia la parte superior del rectificador y finalmente bajando por este diodo para completar el circuito otra vez. Sin importar la dirección de la corriente en la bobina, la dirección de la corriente en el diodo emisor de luz siempre es la misma. Aquí ya tengo una de las bobinas conectada al puente rectificador. Además, incluí un capacitor para ayudar a estabilizar el voltaje y también un multímetro para verificar si efectivamente obtenemos algo de energía. Entonces, si monto el volante, estamos obteniendo algo de voltaje. Creo que solo está cargando el capacitor en este momento. Es un capacitor bastante grande. Vamos a hacerlo girar más rápido. Solo 0.7 volts. Generando electricidad con un volante de inercia magnéticamente levitado. 0.7 de 1 voltio no va a alimentar nada interesante, así que enrollé 4 bobinas más y las conecté en serie, lo que debería multiplicar el voltaje por 4. Entonces, con un poco de ayuda de un taladro eléctrico, puede generar bastantes volts más. Pero no le veo mucha gracia a necesitar un taladro para hacer girar esto. Sería mucho más genial tenerlo como un juguete de escritorio que pueda girar a mano y que alimente algo a muchas menos revoluciones por minuto. Entonces, para subir el voltaje, volví a enrollar las bobinas con alambre más delgado para duplicar su cantidad. Luego soldé un nuevo puente rectificador con diodos un poco más pequeños y capacitores más grandes. De esta forma, ahora obtengo casi 10 voltios girándolo a mano. Ahora que el alternador produce un voltaje mucho mayor, hay que alimentar algo, así que aquí tengo un montón de diodos emisores de luz. Ahora que el alternador produce más voltaje, hay que alimentar algo, así que aquí tengo un montón de diodos emisores de luz. Así que vamos a enganchar el rectificador de puente completo con estos caimanes y podemos conectarlos a la placa de pruebas. Y luego voy a probar estos diodos emisores de luz rojos porque, según esto, son los de menor consumo de energía, así que deberían ser los más fáciles de encender. Lo conectamos de esta manera y luego le damos un giro. ¿Pueden ver esto en la cámara? Tal vez está tenue. Eso enciende a muy bajas revoluciones por minuto en el volante. Intentaremos conectar algunos más. Aquí van 2 diodos emisores de luz. 3, 4. Probablemente ahora sean demasiado tenues para la cámara, así que voy a acelerarlo un poco más. 5 diodos emisores de luz, 8 diodos emisores de luz. Bien, probemos con 10 diodos emisores de luz. Alimenta fácilmente 10 diodos emisores de luz. Creo que debo cerrar las cortinas en esta habitación para verlos brillar mejor en la cámara. 10 diodos emisores de luz brillando gracias a un volante de inercia levitado magnéticamente.
Muy bien, creo que las luces rojas no son exactamente útiles para iluminar una habitación, así que vamos a probar con algunos diodos emisores de luz blancos. Estos requieren un poco más. Oh, wow, eso funcionó de inmediato. Pensé que estos necesitarían más revoluciones por minuto, porque requieren un voltaje más alto. Aumentamos las revoluciones por minuto. Wow, estos están realmente brillantes. Veamos cuántos de estos podemos encender. Así que tenemos 4, 6, 8 y finalmente 10. Son 10 diodos emisores de luz blanca. Muy bien, se ven bastante tenues en este momento, así que vamos a darle más velocidad. Las alimenta sin problema. Probablemente debo balancearlo para obtener mayor voltaje. Vayamos más lejos, así que aquí van 11, 13, 15. El volante de inercia está perdiendo velocidad, así que vamos a acelerarlo de nuevo. Y aquí ya todos cobran vida. Eso es muy satisfactorio. Y 20 diodos emisores de luz. Muy bien, vamos a darle velocidad otra vez. Esto está generando una cantidad de potencia bastante decente. No esperaba que encendiera tantos diodos emisores de luz. Podría tener la posibilidad de mover algunos de estos motores eléctricos. Algo interesante antes de pasar a los motores, tal vez puedas ver en la cámara que están parpadeando ligeramente. Y eso es porque, a medida que el alternador gira, solo crea un pulso de electricidad cuando pasa por la bobina. Y deberían pulsar perfectamente al mismo tiempo, con los imanes alineándose con las bobinas. De acuerdo, vamos a desconectar los diodos emisores de luz, y luego intentaremos alimentar un motor eléctrico. ¿Cómo coloco esta cámara para que sigan viendo el motor y todos los cables, para que vean que no estoy haciendo trampa? Podría estar fingiendo todo esto. ¿Está girando? Hay algo extrañamente satisfactorio en ver un objeto giratorio haciendo girar a un motor. Me quitaré el micrófono para que escuchen mejor el motor. Más rápido, más rápido, más rápido. Así que ahora, si dejo de girarlo, bien, calculo que le va a costar trabajo con el motor un poco más grande. Hagámoslo girar rápido. Lo haré con ambas manos. Voy a poner el equipo sobre estos tapetes porque no creo que haya hecho el marco completamente cuadrado, así que se tambalea. Ahí está, mucho mejor. Nada. Creo que la única forma de hacer que este gire es, posiblemente, cargar los capacitores con anticipación y luego conectarlo. Entonces, si lo ponemos a girar, cargamos los condensadores. Ahí está. Es como una caja de cambios electrónica, más o menos. Tienen que ver esto. Tengo el conjunto original de volante de inercia y alternador, y si me muevo un poco hacia atrás, tenemos una versión generada en realidad aumentada de esto. Si te gustó este video, sería genial que puedas dejar un pulgar arriba aquí abajo. Si son nuevos en mi canal y quieren ver otros proyectos similares, hagan clic en suscribirse aquí abajo. Y un agradecimiento enorme a todos los que me apoyan en patreon.com por hacer que estos proyectos sean posibles. Honestamente, no podría realizar estos proyectos sin su apoyo, así que gracias una vez más, gracias de nuevo por ver el video y los espero en el próximo video. Hasta luego.